Buenas tardes, mi nombre es Carlos Iván Cruz Forero, líder de Administración de Riesgos del Grupo ET. Ante todo, agradecemos por conectarse y su disposición para el desarrollo de este webinar correspondiente al programa de Administración de Riesgos y los ciclos de capacitación. En esta oportunidad analizaremos el pilar de comportamiento humano del Plan Estratégico de Seguridad Vial. Factor importante dentro de la operación en el transporte de mercancías para todos los actores de la cadena de suministro. Para esta charla, el día de hoy, Grupo OET ha invitado al señor Alexander Ruiz Ortiz, líder comercial AI Seguros. Alexander Ruiz Ortiz es tecnólogo en gestión de riesgos, técnico profesional en seguros, asesor técnico de seguros. Actualmente adelanta estudios de administración de empresa en la institución universitaria Politécnico Gran Colombiano y miembro de la red Ilumino. Con más de 15 años de experiencia en el sector asegurador y especialización en el sector de transportes, enfocado en capacitación de prevención vial y reducción de pérdidas. A continuación los dejamos con Alexander Ruiz. Por favor, recomendamos silenciar sus micrófonos durante la charla y al final de la misma dejaremos 10 minutos para resolver sus dudas y inquietudes. Buenas tardes, Alexander. Carlos, buenas tardes. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por su asistencia el día de hoy. Hoy queremos charlar, comentarles y darles algún tipo de orientación para las empresas de transporte y todos aquellos que están en obligación de elaborar y presentar los planes estratégicos de seguridad vial ante el Ministerio de Transportes. ¿Correcto? Entonces, el Grupo ET nos ha dado la facultad y el importante manejo de uno de los pilares del Plan Estratégico de Seguridad Vial, que es el pilar del comportamiento humano. Las líneas de acción del Plan Estratégico de Seguridad Vial encuentran desarrollados de los siguientes puntos: la gestión institucional, la infraestructura segura, el comportamiento humano, vehículos seguros y atención de víctimas. En este caso, vamos a hablar del que genera el 30% de la calificación total del programa, que es el pilar o la línea de acción del comportamiento humano. El comportamiento humano dentro del factor de seguridad vial para las empresas de transporte y todos aquellos que tengan la obligatoriedad de implementar este programa, lo deben enfocar o lo deben tener orientado hacia una buena selección de conductores, capacitar en seguridad vial a sus conductores, el control de la documentación de los conductores, las políticas de regulación de cada una de sus empresas y los elementos de protección que deben tener los conductores. Estos componentes uno a uno son evaluados por el Ministerio o la entidad de tránsito de cada una de sus ciudades. Ok, gracias. Y lo revisarán técnicamente para poder hacer alguna observación o solicitar algún suplemento frente a lo que ustedes han presentado. Es importante que los que no tengan aún elaborado su plan estratégico de seguridad vial se tomen el tiempo para analizarlo e implementarlo directamente en su empresa, porque todos estos programas son diseñados por cada uno de ustedes. El contratar a un asesor, el contratar a una persona para que les implemente
un plan estratégico de seguridad vial sin que conozca su empresa es una pérdida de dinero y de tiempo, porque al momento que el ministerio empiece a hacer la evaluación de cada uno de estos programas, les van a pedir las evidencias importantes que debemos tener registradas dentro de nuestros sistemas. ¿Para qué? Para que al momento de que tengamos un accidente con víctimas mortales, no vayamos a ser sancionados como empresas por no cumplir con alguno de los parámetros que nosotros mismos dejamos dentro de ese plan estratégico de seguridad vial. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Lo implementamos posiblemente. Lo mantenemos en gestión de pronto un poco. O muchos lo entregamos y como no tuvimos observaciones, entonces lo que hacemos es que guardarlo y archivarlo. Y no nos volvemos a dar cuenta de este documento, sino hasta que tenemos una investigación por un accidente, por un homicidio o por una víctima mortal. Y dentro de ellos los conductores. A ver, las variables. El procedimiento de selección de conductores. Cada uno de nosotros como empresa, cada empresa debe tener un perfil de conductor. ¿Qué es tener un perfil de conductor? Saber qué tipo de conductor yo necesito. ¿Con cuántos años de experiencia debe tener ese conductor? ¿Con cuántas empresas debe haber trabajado y qué tipo de vehículos ha conducido? Ustedes más que nadie saben que conducir carga para transportar carga seca, granel, líquidos, crudo de rubiales y entre otros, necesitamos conductores especializados en cada uno de esos ramos, ¿vale? Entonces es importantísimo que dentro de nuestro documento tengamos un perfil de conductor ya identificado y relacionado. Cómo lo queremos, cómo lo necesitamos y qué experiencia debe tener. Una vez tengamos eso, como en un orden cronológico, tenemos que hacer un proceso de selección o un procedimiento de selección. Ese procedimiento debe estar documentado. ¿Qué es la documentación del procedimiento? Tenerlo clarísimo. Lo primero que vamos a hacer, revisar la hoja de vida, verificar los antecedentes, verificar las referencias, verificar los comportamientos, generarle las pruebas necesarias. Importantísimo para que lo tengan en cuenta siempre, siempre. Intentar revisar el historial de comparendos de ese conductor, porque eso nos da una idea de cómo es su comportamiento en las vías. Puede que no haya tenido accidentes, pero tengamos un historial de comparendos por no respetar los límites de velocidad, descargar vehículos en horas no adecuadas, obstaculizar vías. Perfecto, entonces para que lo tengamos en cuenta. Las pruebas de ingreso. El conductor o la profesión de la conducción es lo más riesgoso que hay, porque no depende solo de nuestras habilidades, sino también del comportamiento de las demás personas. Para poder ingresar a un conductor a nuestra empresa o para que trabaje dentro de nuestra empresa, debemos realizarles unos exámenes médicos, unos exámenes psicosométricos, una prueba teórica, una prueba práctica y las pruebas psicotécnicas. ¿Por qué estamos hablando de realizarle esos exámenes? ¿Y por qué ponemos ahí esa palabra como de idoneidad? Nosotros como empresa, ustedes como empresa, ustedes como asesores de sus empresas, deben tener la completa seguridad de que las entidades que realizan estos exámenes, los médicos, los psicosométricos, las teóricas, las prácticas y las psicotécnicas, si lo tercerizan, sean personas que tengan una idoneidad, sean personas que tengan la capacidad y los certificados que garanticen que al momento de que pueda ocurrir algo y sea consecuencia de un diagnóstico médico que no fue descubierto dentro de esos exámenes básicos que se realizan,
no sea culpabilidad de la empresa por contratar entidades que no tengan una idoneidad o personas que no tengan idoneidad. No estoy diciendo que tengan que tercerizar todo. Las pruebas teóricas y las pruebas prácticas las pueden hacer directamente en sus empresas. ¿Qué persona pueden tener ustedes idónea para realizar una prueba práctica? Conductores con mucha experiencia, conductores que lleven con ustedes muchos años. ¿Quién más idóneo que ellos para poder realizar una prueba práctica a otro conductor o a un conductor nuevo? Y las pruebas teóricas basadas dentro de ese comportamiento también las pueden tener ustedes desarrolladas para realizarlas ahí. Esos no los deben tercerizar, pero los exámenes médicos, los psicotométricos y las pruebas psicotécnicas, pues sí es importante que sean desarrolladas por entidades o por personas que tengan una idoneidad. Gracias. Capacitación en seguridad vial. Esa variable es importante. Este desarrollo, como lo ven ahí, está descrito en la resolución 1231 del 2016, de cómo van a ser las calificaciones técnicas del plan estratégico que ustedes presenten. Entonces vamos a presentar. ¿Existen programas? Nos vamos a preguntar, ¿existe un cronograma para desarrollar esos programas? ¿Existe algún responsable? Eso es un plan de trabajo. Tenemos que determinar exactamente qué programa vamos a enseñarles, qué es lo que vamos a hacer. Y para eso tenemos que tener esos temarios. Incluye temas de normatividad, importantísimo. Y hágase una pregunta, cuando alguien les hable de la ley 769 del 2002 a un conductor, ¿qué es eso? Y nos ha pasado en muchas charlas y en muchas capacitaciones con conductores profesionales que llevan más de 30 años conduciendo y tú le hablas de, bueno, ¿conoce las normas de tránsito? Bien, cuéntame, ¿qué dice la ley 769 del 2002? Y yo sé que muchos de ustedes en estos momentos están preguntándose, ve, ¿y esa ley cuál es? Pero si yo le hablo del Código Nacional de Tránsito, entonces ya todos se enfocan. Los códigos, las normas, las resoluciones, las leyes, nos indican las formas en las que tenemos que hablar. Y ahí está la normatividad. Temas de sensibilización. Sensibilización muy enfocado, muy direccionado hacia lo que les ocurre al día a día dentro de sus empresas. Es prevenir. Ustedes ya tienen unas rutas establecidas, ya conocen de pronto algunos trayectos, saben cuáles son las zonas inseguras, algunos conductores ya tienen identificadas las carreteras con curvas más peligrosas, que tienen de pronto superficies lisas, que generan en bastante horas del día se encuentran las superficies húmedas. Es sensibilizar, es mostrar dentro de la experiencia que ustedes han tenido para poder prevenir accidentes. Si ya todos sabemos que la curva es peligrosa y que debemos estar a 30 kilómetros por hora, así no haya una señalización, sensibilicemos para que los conductores lo tengan claro y lo puedan aplicar al momento de. También hay que tener temas de cómo actuar en caso de accidente. Recordemos que un accidente de tránsito en el cual tenemos lesionados u homicidios no genera privación de la libertad para el conductor. No es un delito para retención intramural para los conductores. No es doloso. Pero sí tenemos antecedentes
si huimos del lugar del accidente, si no tenemos los teléfonos de emergencia o contactos para reportar el evento, pues vamos a tener problemas. ¿Cómo actuar en caso de accidentes? No es que los capacitemos a todos en primeros auxilios. Recuerden que la atención de víctimas en un accidente de tránsito, si no se tienen los conocimientos, puede ser perjudicial, no solo para la víctima, sino para la persona que está intentando ayudar. Un mal movimiento, podemos generar traumas, inclusive mucho más graves que el accidente inicial. Hay que tener esos tipos de temas dentro de nuestro tenario. Incluir temas de diagnóstico de la empresa, ya lo que les venía diciendo. Dentro de su comportamiento como empresa, dentro del comportamiento de sus conductores, dentro del comportamiento de las vías que manejan normalmente, hay que hacernos un diagnóstico trimestral. ¿Aló, me escuchan todos? Sí, perfecto. Suena un poco distorsionado. Alex de Medellín, perfecto, te escucho. Ay, perfecto, gracias Alex, muy bien. Ok, pensamos aquí que teníamos alguna falla técnica. Ok, entonces continuamos. Eso para dentro del diagnóstico y lo que tenemos dentro de nuestro temario. Muy bien. Ahora identifiquemos el programa. ¿Cuál es el alcance que queremos darle? ¿Tenemos alguna intensidad horaria? Les recuerdo, todos y cada uno de estos puntos son calificables al momento de presentar el plan estratégico. Y van a revisar, ¿tenemos alguna intensidad horaria? ¿Cuántas horas vamos a capacitar a nuestros conductores al año? O los 2 años, que es lo que dura, lo que debe durar el plan estratégico de cada empresa, porque hay que hacer definiciones y mejoras. ¿El programa está acorde con los tipos de vehículos? Volvemos al principio y por eso les decía, cada plan estratégico de seguridad vial está diseñado para la empresa. No podemos coger un programa de una empresa que transporta líquidos, control C, control B, y ponerle el nombre para la empresa que transporta granel. O inclusive, en peor de los casos, para las empresas que transportan personas. ¿Ok? Entonces, es eso. El programa incluye que los conductores nuevos y antiguos es diferente, porque ustedes pueden tener dentro de sus conductores antiguos y en el transcurso de su cronograma brindar 4 o 5 charlas de diferentes temas, pero los conductores antiguos ya han recibido esas charlas. Entonces hay que mirar a ver si los conductores nuevos toman las charlas que tienen los otros, ya a los antiguos se les genera otro plan de capacitación. ¿Listo? Y la exigencia como tal de asistir a esos programas. Todo esto va ligado al programa de evidencias que exige el ministerio. Ustedes lo pueden mostrar y lo pueden entregar, pero al momento que ocurre el caso y que tengamos la intervención, entonces nos van a decir, por favor, muéstreme si usted capacitó a este conductor. Ah, sí, yo lo capacité. Ah, ok, muéstreme en qué lo capacitó. Y muéstreme el listado de asistencia de que ese conductor sí estuvo ahí. Ah, no, es que mire, ese día no vino. O, ah, no está aquí. ¿Ok? Y vamos a empezar a tener inconvenientes. Todo esto tenemos que dejarlo evidenciado. No solo generar el plan de trabajo, un temario, un alcance, y por último generar una evaluación y tener conciencia de que lo que estamos haciendo les está llegando a ellos. Sí, entonces hay modelos de evaluación. No es solo conocer las normas de tránsito, es conocer también todo el desarrollo, tanto el diagnóstico de la empresa como la sensibilización y la normatividad. Bien, está definido el número de aciertos en la evaluación. Todo eso hay que dejarlo antes de. Vamos a hacerles 20 preguntas
pasan la evaluación con ¿cuántas? ¿Con 12? ¿Con 14? ¿Con 16? Dentro de estas evaluaciones, creería yo que es el día a día del conductor. Debería ser mínimo de 20 y 16 preguntas. Bien, entonces ahí hay que tener ese programa de capacitación, ese reflejo, eso para los conductores propios. Pero también recuerden que tenemos dentro de ese mismo pilar, ¿sí? Tenemos los conductores no propios. Conductores que no son nómina de ustedes, que no manejan los vehículos que ustedes tienen, pero que también deben estar incluidos dentro de su plan estratégico. También deben recibir las capacitaciones. También deben estar documentados los requisitos mínimos de capacitación para esos conductores. Porque si nos vamos a la ley dentro de la responsabilidad civil de la cadena de transporte, esos conductores también los van a perjudicar más adelante en algún incidente en el que generemos daños a bienes de terceros o en el peor de los actos, generemos muerte o lesiones a una o a dos o más personas. Y como son terceros, pues tampoco los vamos a tener dentro de la misma frecuencia que los propios. Entonces hay que tener también definida la frecuencia con que se deben presentar las capacitaciones y a las que los conductores terceros o los conductores no propios deben estar dentro de nuestro programa. Evidenciado, la planilla sencilla que indique los temas que tienen, que indiquen el tiempo en el que estuvieron trabajando. Y ahí, perfecto. Nombre, documento, su teléfono, su correo electrónico y que firmen. Y en algunos casos hemos encontrado planillas diseñadas con la placa del vehículo que conducen, cuando son conductores ya estipulados para cada vehículo bien propio o porque sea un tercero. Perfecto. Muy bien. Otra de las variables que la van a encontrar dentro de la resolución. Control de documentación de conductores. Cada uno de ustedes tiene un manejo diferente de cómo maneja la información de sus conductores. Dice la resolución, dice la técnica, la empresa documenta o registra un mínimo de información de cada uno de los conductores de acuerdo con lo definido en la resolución 1665 del 2014 del Ministerio de Transporte. ¿Qué decimos? Que la resolución nos da los parámetros de cómo implementar el programa. Y ahí le dicen, documentación básica del conductor, cédula de ciudadanía, el registro de su licencia de tránsito o licencia de conducción, como dicen, o el pase, como dicen. Que todo esto lo tengamos enfocados directamente. Verifiquemos los antecedentes. No se los exige solamente el ministerio. Son muchas de las garantías y cláusulas que ponen las pólizas de transportes que deben tener regulado ustedes para poder presentar una reclamación. Y es verificar los antecedentes del conductor. En qué empresas ha trabajado, alguna referencia escrita, si tiene antecedentes disciplinarios. Y todo eso hay que dejarlo debidamente documentado. No solo para los conductores propios,
también para los terceros. Y esta ley no quiere o no los enfoca en llenar oficinas de papeles y de acetas. Van a decir ustedes, pero entonces yo qué le voy a tener una carpeta a cada conductor si yo tengo 50 conductores propios y manejo a nivel nacional 300 conductores que son tercerizados. No, para eso también hay estrategias y hay programas y está el Avanzap, que es un programa donde pueden colocar y manejar las hojas de vida de todos los conductores y dejar las evidencias ahí parametrizadas. Existen muchos programas en el mercado que los pueden implementar dentro de sus empresas. Al tecnificar estas funciones, lo único que van a generar es ahorro de tiempo y más adelante de dinero. Toda la información que ustedes consignen son consideradas evidencias de control y les ayudan a llevar una trazabilidad de las acciones de cada uno de ustedes, no solo de su plan estratégico, sino de su empresa. Por eso viene el segundo reporte dentro del control de documentación y es el reporte de comparendos. Quiero que ustedes mismos se autodiagnostiquen y analicen si ustedes a sus conductores en el último año le han llevado un récord de comparendos. ¿Tienen definida una frecuencia de verificación de infracciones de tránsito para sus conductores? ¿Generan un registro? Eso es importantísimo porque siempre nos va a dar a nosotros una señal del comportamiento del conductor. No importa lo grande o lo pequeña de la compañía, pero siempre debe haber una persona responsable para esa verificación, independiente dentro de esas condiciones. En sus empresas, cada uno de ustedes tiene a una persona que se encarga de eso. Entonces, tengamos en cuenta eso, porque esas evidencias son las que nos dan. ¿Quién pregunta ahí? A ver, dame un segundo, porque aquí tenemos una pregunta. María. María, vale, listo. Tengo en cuenta, te la voy a contestar para que la podamos, al final, para el resto, que al final podamos hacer las preguntas y las contestemos inclusive como con una charla de todos. No, ella nos pregunta, María nos pregunta, pero entonces los conductores se la van a pasar de capacitación en capacitación y entonces, porque trabajan en varias empresas. Estamos hablando de los conductores terceros, ¿vale? Entonces, para ese caso, no es que tengan que estar de capacitación en capacitación. E inclusive, si manejan una temática similar, porque si es tu conductor que trabaja en varias empresas, quiere decir que transporta el mismo, entre comillas, tipo de mercancía o el mismo tipo de vehículo. Y eso puede ser una documentación para él. Y tú se la puedes pedir como soporte. Si le dices a tu conductor, bueno, mañana tenemos sensibilización de semaforización, bien. Y él dice, no, yo ya hice ese curso en otro lado. Bueno, tráigame una evidencia para que yo lo pueda tener dentro de su hoja de vida. Y no lo vas a tener capacitado ahí dentro de eso, sino te va a entregar una evidencia. Tampoco estamos diciendo que tengan que hacer 12 capacitaciones al año, o sea, una mensual. No. Son, dependiendo los conductores que tengas, tú como empresa desarrollas cuántas capacitaciones vas a hacer al año. Lo importante es que lo que pongas en el plan estratégico lo cumplas. Tú dices, vamos a hacer 3 capacitaciones al año, vamos a hacer una trimestral y vamos a llevar ese indicador de cuántos conductores están asistiendo. ¿Vale? Muy bien. Después de hacer todo eso, si se han dado cuenta que eso viene como cronológico, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a hacer las cosas? ¿Los vamos a capacitar? ¿Qué tipo de conductor queremos? Vienen las políticas de regulación. Y esto sí que ha generado algún tipo de mella en algunas de las empresas.
Política de control de alcohol y drogas. Hay que tener un protocolo. Hay que realizarle pruebas a los conductores y hay que guardar las evidencias. En algunas empresas dicen, no, yo tengo el alcoholímetro o el programa y yo los pongo a soplar antes de salir y sale. Eso también tiene que tener una idoneidad la persona que maneja ese dispositivo. Y tienen que cumplir con ciertos parámetros que deben estar documentados. Así que los responsables deben estar definidos. ¿Cómo se van a realizar las pruebas y cuál será el procedimiento? No quiere decir que un conductor que llegue en estado de bedodez o de embriaguez, ¿sí?, lo vayan a echar. Porque nosotros no conocemos y no sabemos dentro de ese procedimiento que se le realizó si fue adecuado y o si esa persona tenga algún inconveniente de adicción. Ahí sí es importantísimo, porque deberíamos incluir dentro de eso un plan de cómo tratar a ese tipo de conductores. Y para que eso no ocurra, debemos estar muy bien en el proceso de selección. Idoneidad de quien realiza las pruebas, la periodicidad con la que la vamos a realizar y las acciones a tomar que vamos a llevar cuando los conductores nos hagan positivo en algún tipo de esos programas. Y esos son dolores de cabeza. Porque ya después de que tú contrates o afilies a un conductor a la ARL y lo que le encuentres de ahí para adelante hasta finalización del contrato. Porque no lo puedes echar de tu empresa por un estado positivo en alguno de los exámenes que salgan. Entonces es importantísimo que tengamos eso. Y la regulación en las horas de conducción y descanso. Ya ustedes tienen definidas unas rutas. En otro de los pilares está desarrollado todo eso, que ya lo deben tener implementado, ¿sí? Pero también tienen que tener una regulación y un control en las horas máximas de conducción y de descanso de cada uno de sus conductores, independiente de las rutas que hagan. Pausas activas a las cuantas horas, cuáles son las recomendaciones que ustedes tienen, dónde deben pernoctar, en qué momentos deben, entre comillas, alimentarse. Y generar un reporte y evidenciar de las jornadas laborales y planificación. De pronto no depende mucho también de ustedes, sino de sus conductores. Porque los conductores que ya saben cómo es la ruta, dicen, yo aquí le puedo dar 10 horas de largo y alcanzo a llegar a tal punto antes de que tenga o un cierre temporal o una restricción de tránsito o alguna dentro de las condiciones. Y ahí es donde empezamos. Por tratar de cumplir esa distancia en ese tiempo extenso de conducción, porque es extenso de conducción, vamos a empezar a violar las demás normas de tránsito. Entonces, esa regulación de horas es importantísimo también dentro de las políticas de regulación de ustedes como empresa, de ustedes como asesores a las empresas, para las empresas. Bien. Y adicional, aunque obvio, especifica la resolución de que debe haber una regulación de la velocidad. No es decirle, señores, su máximo límite de velocidad son 90 kilómetros por hora, 80 kilómetros, 50 kilómetros, 10 dice la norma si es una zona urbana, rural, escolar. Es determinar las rutas. ¿Y quiénes les dan a ustedes la capacidad fiable de a qué velocidad se debe transitar en una ruta sin violar las normas de tránsito? Sus mismos conductores. Ellos los retroalimentan a ustedes de una forma súper sencilla.
Perdón. Porque la geografía nacional, y me desmienten algunos, las carreteras colombianas están diseñadas, las diseñan unos personajes. La señalización, luego de su construcción, otros personajes. Y las personas que ponen las señales de restricción de velocidad, otros personajes. Y en muchas, si no podría decir yo, que en el 100%, ninguno de estos personajes interactúan directamente. Entonces tenemos vías 4G diseñadas para vehículos de última generación, donde se puede transitar a más de 120 kilómetros por hora y encuentran señalizaciones de restricción donde no hay escuelas, colegios, vías, parámetros, poblaciones cerca, límites de velocidad a 30 kilómetros por hora. ¿Con qué intención? Y si no, nos encontramos las cámaras de seguridad, las cámaras de vigilancia, perdón, enfocadas para generar los llamados fotocomparendos. Esa regulación de velocidad deben dejarla documentada dentro de las rutas que manejan, porque sus rutas son frecuentes, son diarias y lo manejan normalmente. Al igual que el uso del cinturón. Un buen cinturón de seguridad le puede salvar la vida o quitársela a un conductor, dependiendo la velocidad del impacto. Entonces, ¿cómo lo hacen? ¿Cómo regulan? ¿Cómo les dan ideas? Sencillo, dentro de sus zonas de cargue, poner una cartelera. No olvides usar tu cinturón, respeta las normas de tránsito. Darles esos pequeños tips que ellos puedan manejar y que les genere como ese subconsciente de que miércoles tengo que ponerme el cinturón. ¿Vale? Entonces, eso súper importante para el desarrollo de esta política de regulación de empresas. ¿Vale? Hasta ahí. Y vamos a finalizar dentro del pilar humano del Plan Estratégico de Seguridad Vial, los elementos de protección personal y las políticas de uso de equipos bidireccionales. No menos importante, pero no tan relevante al momento de una continua movilización. Todos ustedes de pronto están pensando que este plan estratégico de seguridad vial y eso que ustedes están presentando lo han diseñado y desarrollado para los conductores de vehículos de carga que ustedes manejan. Pero alguno de ustedes dentro de su plan tuvo en cuenta sus empleados que tienen servicio particular, que transitan en moto, sus mensajeros, porque esto también va para ellos. Esta política de uso de elementos de protección personal va para su mensajero que anda en moto, va para su mensajero que anda en bicicleta. Y deben tener unos elementos mínimos de seguridad o de protección, de acuerdo al tipo de vehículo que van a conducir. Y luego de que ustedes desarrollen eso, y luego de que le digan, usted tiene que usar casco, tiene que usar guantes, tiene que usar coderas, tiene que usar rodilleras, o tiene que usar un uniforme de protección que le ayude a arrastrar mínimo 20 metros en caso de una caída. Y hay que decirle, yo ya le expliqué, yo ya se lo proporcioné, o yo ya se lo exigí cuando contratas a un mensajero con moto ya, que no sea de tu empresa, sino que sea de él, ya se lo exigí, y por favor, me firma esa política de que yo se lo di a conocer. Y al conductor también, señor, su casco, señor, su chaleco reflectivo, señor, sus botas.
Señor, su pantalón. Señora, aquí no somos excluyentes. Hay conductores como también hay mujeres conductores que también deben implementar y también van desarrolladas a esto. Y la política de equipos bidireccionales es expresar la prohibición del uso. Todos los agentes distractores en la conducción forman parte importante en un accidente de tránsito. Los GPS, el radio, el acompañante, los equipos bidireccionales. Si se cuenta con algún mecanismo de control, hay que dejarlo documentado. Si los conductores utilizan en el seguimiento voz a voz de las rutas, utilizan o deben utilizar su celular, esas llamadas no duran más de 30 segundos. Si contestan, deben usar en manos libres. Y si la llamada por alguna circunstancia supera este límite de tiempo, el conductor debe de detener su vehículo y responder la llamada con el vehículo en movimiento. Porque así utilicemos el manos libres, al momento de sonar el teléfono, lo primero que vamos a hacer, y lo hacemos por automaticidad, es mirar quién me está marcando. Y ahí descuidé mi orientación hacia la vía. Entonces tenemos un serio problema de accidentalidad por distracción. Recuerden que las mismas herramientas que nosotros le demos para su uso obligatorio, somos responsables de las acciones que ellas causen al momento de un evento. Entonces, si vamos a contratar voz a voz en el monitoreo, hay que explicarles y hay que enseñarles cómo deben hacerlo. Eso como tal, ya dirigido ante las políticas de regulación de la empresa. Todo esto, todo este desarrollo, todo lo que ustedes acaban de escuchar, todo ese punto uno a uno, está en la resolución 1231 del 2016, una resolución que salió en abril 5 del 2016. Y es el documento guía para que podamos hacer la evaluación de los planes estratégicos de seguridad vial que ustedes presentan al ministerio. Pero antes de eso, dentro del historial, deben revisarse la resolución 1565 del 2014, que es donde da la guía de cómo elaborar el plan estratégico. ¿Vale? Entonces, hasta ahí este punto importante o este pilar importante de la elaboración de los planes estratégicos de seguridad vial. Teniendo en cuenta que como el fortalecimiento de la gestión, tienen una calificación del 30% de los pilares. Cada uno tiene el 30%, o sea, son los dos más importantes. ¿Vale? Entonces, ahora vamos a dar paso a algunas preguntas que nos han dejado aquí escritas durante la charla para que podamos darle alguna solución. Entonces, esa es la segunda pregunta. Vale, entonces vamos a pasar entonces aquí. Ok. Entonces, Jonathan nos pregunta, ¿cómo se hace para pedir la documentación a los contratistas como hoja de vida y licencias de conducción teniendo presente la protección de datos? ¿Cómo nos sugiere hacer dicho acercamiento? Ah, perfecto, mira. Cuando tú vinculas a un tercero a tu empresa, tú le debes elaborar una hoja de vida en tu empresa. La ley de protección de datos te obliga a no publicar la información que tú tienes de ese personaje. Entonces es muy sencillo. Si él te está diciendo que no te presenta los documentos porque es protección de datos, tú sí estás en la obligación de verificar los antecedentes de él. Lo que no puedes hacer es publicar ese tipo de información. Entonces,
Si él te firma una autorización de que puedes usar la información que tienes de él, lo realizas. De resto, perfecto, bienvenido sea. Tú llenas tu propia hoja de vida porque es de tu empresa y le pides los documentos de soporte, su licencia de conducción, su cédula y ya revisas tus antecedentes por aparte. Resultados que no debes publicarle. ¿Bien? Porque hay muchas informaciones que puedes sacar de algunas plataformas supremamente confiables de comportamiento de los conductores que sí te pueden generar algún tipo de inconveniente si rechazas al conductor por esa información. Sí, ahí para dar una claridad, pues hay que tener muy en cuenta la ley de habeas data que nos dice la protección y el manejo de información. Es importante que dentro de las hojas de vida o cualquier documento, nuestros conductores nos autoricen y quede firmado para poder publicar o reportar ante centrales de información o datas de transporte como se hace en el sector financiero. Bien, Carlos, gracias. JLPP nos consulta, ¿cómo garantizar que un conductor ha descansado lo suficiente? Es casi tan sencillo como crear la hoja de ruta del trayecto. Tú debes tener un controlador dentro de tu empresa que genera el trayecto. Muchos ya tienen GPS dentro de los vehículos y mantienen un monitoreo constante del vehículo. Recomendación, siempre máximo 4 horas de conducción. Tú ya sabes en qué momento salió el conductor. A las 4 horas puedes realizarle una llamada si no tienes un monitoreo y debes determinar que como mínimo debe hacer una pausa activa de 15 minutos con movilidad. Así puedes de pronto llevar un seguimiento de que ha descansado lo suficiente. Para la conducción es importante y desarrollado dentro de los diferentes artículos dentro de la ley 1503 del 2011. Es súper importante dejar estipulado cuántas horas debe conducir un conductor antes de. Y como mínimo, de 10 a 11 horas de descanso sin ninguna actividad laboral. Digo sin ninguna actividad laboral, no es de que dejó el vehículo y se puso a ayudar a descansar, a descargar, o está ayudando a cargar. No, sin ninguna, 11 horas. Eso sí es importante que lo tengan documentado. También para reforzar este tema, hoy en día tenemos las soluciones tecnológicas y adicional a los GPS ya tenemos apps, como pues lo tenemos dentro de nuestro grupo, donde a través de la app tú puedes decirle al conductor que te active cargues, descargues, tiempos de retraso, tiempos de descanso. Entonces, digamos que hoy en día la tecnología nos favorece y nos ayuda a controlar esos descansos que obviamente pues lo que evitan son los famosos microsueños y fatigas que tienen nuestros conductores cuando hacen una movilización de más de 3, 4 horas al volante. Ok, Carlos, muchas gracias. Diana nos hace otra pregunta. ¿Quién nos escribe por aquí? Subamos. Ya, JLPP, bajemos. Sigamos. Daisy Joana. Sí. Daisy nos pregunta o nos complementa. Jonathan, para la protección de datos, la empresa debe manejar su propio formato de habeas data. Los conductores terceros para cargar deben presentar la documentación indicada por el expositor y crearles hoja de vida, donde también van los documentos del carro que conduce. Perfecto, sí señora, eso está, muchísimas gracias. Sí, los documentos del vehículo, los antecedentes del vehículo y todo se manejan dentro de otro pilar, pero efectivamente están muy bien, muchas gracias. Daisy, ¿quién más nos hace? A ver, Oscar Vanegas nos pregunta, ¿un generador de carga puede pedirme mi plan estratégico de seguridad vial? ¿Debo entregar todo el documento o solo el radicado ante la Superintendencia o Secretaría de Movilidad?
Normalmente los generadores de carga lo que te piden es el radicado cuando lo exigen, algunos. No están obligados ni a proporcionarlos ni están obligados tampoco a solicitártelo. Pero si lo que quieren saber es si tú tienes un plan estratégico, lo que le puedes es presentar el radicado ante la Secretaría de Movilidad del lugar o ante la superintendencia o el ministerio como tal. ¿Sí? Con el radicado basta. ¿Por qué? Porque puedes radicar y te pueden generar anexos después de esa radicación, una vez hagan la verificación sin visita a la empresa. Entonces sí hay que tener importante eso, porque si vas a sacarle he visto planes estratégicos de 150 páginas, como he visto planes estratégicos de más de 300 con sus anexos. Entonces sí es importante que los tengan en cuenta. Y a los que no lo han hecho, no se asusten, que esos son dentro de los números de páginas normales. Sí, adicional a esto, también hemos o he visto que las empresas de transporte anexan los indicadores de los pilares como validación con los generadores de carga de su plan estratégico de seguridad vial. Y ahorita pues todo también va en cadena con el tema de OEA y sistemas integrados de gestión. Entonces, por eso la importancia de que ustedes mantengan esos indicadores actualizados, porque adicional al radicado podemos enviarle los indicadores que ahí demuestran que sí, como empresa de transporte estamos llevando nuestro sistema de seguridad vial. Gracias, Carlos. Entonces, es eso, muchachos. Debemos tener esa dirección hacia dónde queremos enfocar o cuál es la necesidad que tienen que implementar dentro de cada una de sus empresas. Yo no sé si alguno de ustedes tenga alguna pregunta adicional, tengan alguna inquietud, duda sobre las resoluciones, sobre los decretos, dónde los pueden encontrar, dónde pueden conseguir las capacitaciones también, inclusive, porque también se generan. El programa de iSeguros, junto con el programa de administración de riesgos del Grupo ET, también generan charlas y capacitaciones a nivel nacional para que lo tengan en cuenta y puedan documentar todo eso. Se deja evidenciado, se deja documentado y se les entregan las memorias para que las puedan guardar dentro de su programación. Entonces, no sé si alguno de ustedes tenga alguna otra consulta, alguna otra inquietud, algún otro comentario. Bueno, agradecemos su participación. Estuvimos más de 60 personas conectadas a este webinar. Agradecemos su disposición, su tiempo y continuaremos con nuestros ciclos de formación del programa de administración de riesgos y nos veremos en una próxima oportunidad. Muchas gracias por su asistencia y esperamos pues que haya sido de satisfacción esta charla. A todos muchas gracias y espero verlos nuevamente.